Episodio 9. Pompeya, año 79. El último día. ¿Cómo se vivía realmente la historia? Hola, soy Tessa y te doy la bienvenida a Días de Entonces, donde cada episodio es una máquina del tiempo. Los hechos que vas a escuchar son reales. Quienes los viven, los protagonistas de nuestra historia, son personas inventadas, gente común como la que de verdad existió entonces. Hoy viajamos a Pompeya, una ciudad romana, a los pies de una montaña tranquila, el 24 de octubre del año 79 después de Cristo, una mañana cualquiera, la última. Te voy a hacer una pregunta, y quiero que la tengas en la cabeza todo el episodio. ¿Cuánto crees que tarda en desaparecer una ciudad entera? ¿Años? ¿Una guerra larga? Quédate con tu respuesta. Porque la ciudad de la que te voy a hablar, una ciudad viva, con sus panaderías y sus tabernas y sus peleas de vecinos, dejó de existir en menos de un día. Y lo más increíble no es lo rápido que murió, es que, al morir, se quedó congelada para siempre, y por eso podemos contártela. Pero empecemos por donde empieza todo en Pompeya, por el olor a pan. Aún no había salido el sol del todo, y la panadería de Modesto ya olía a harina caliente y a leña. Prisca llevaba despierta desde antes que los gallos. Tenía las manos blancas hasta los codos, el pelo recogido con un trapo y un gesto que repetía cada madrugada desde niña. Hundir los dedos en la masa y notar si el día iba a ser guiado y a ser bueno por cómo respondía. Esa mañana la masa estaba blanda, dócil, perfecta. Buen día para vender, pensó. Déjame que te enseñe esa panadería, porque es real y la conocemos bien. En Pompeya se han encontrado 34 panaderías. Tenían molinos de piedra volcánica, en forma de reloj de arena, que giraban empujados por un burro, con los ojos tapados, dando vueltas y vueltas todo el día. Al lado, el horno de ladrillo abovedado, idéntico a un horno de pizza de los de ahora. No me extraña, porque de ahí vienen. Y los panes pompeyanos tenían una forma muy concreta, redondos, marcados con cortes que los dividían en porciones, como una pizza, para partirlos a mano. Algunos llevaban hasta un sello con el nombre del panadero, para presumir. Prisca formó las hogazas una a una, les hizo los cortes con el canto de la mano y las metió en el horno con una pala larga de madera. 23 panes. Cerró la boca del horno. Y aquí viene lo que pone la piel de gallina. Esos panes no los iba a comer nadie. Se quedaron ahí dentro, cociéndose, cuando todo se torció, y los arqueólogos los encontraron casi 19 siglos después, carbonizados pero enteros, en un horno de Pompeya. Pan de hace 2000 años, con sus cortes, esperando a salir. Pero no nos adelantemos. Esa mañana solo eran pan. Prisca tenía 22 años y un plan. Verás, ella no era libre. Había nacido esclava en aquella casa, igual que su madre, y de niña aprendió el oficio amasando a escondidas mientras los mayores dormían. Pero en Roma, y esto mucha gente no lo sabe, un esclavo podía tener un pequeño peculio, unos ahorros propios, y con el tiempo comprar su libertad. Prisca guardaba sus monedas en un tarro de barro, escondido detrás de un ladrillo suelto, junto al horno. Las contaba por las noches. Le faltaba poco. Soñaba con una cosa muy concreta, un horno propio, pequeño, con su nombre marcado en el pan. Pan de Prisca. Lo decía en voz baja, solo para ella, y se reía sola. Su dueño y maestro era Modesto, un hombre grande, de manos como palas, gruñón por fuera y blando por dentro, que llevaba 20 años harto de levantarse de noche y que, sin embargo, no sabía vivir de otra manera. Modesto no tenía hijos. Tenía a Prisca, a la que reñía a gritos y a la que, sin decírselo jamás, había decidido dejar libre. Lo tenía pensado para las fiestas del invierno. Le iba a dar la libertad y, de regalo, el molino viejo. No se lo había dicho. Los hombres como Modesto creen que esas cosas se notan sin decirlas. Y déjame que aquí te cuente algo de la esclavitud romana, porque no era como la imaginamos, y entenderlo importa para entender a Prisca. En la Italia de aquel tiempo, 1 de cada 3 personas, más o menos, era esclava. Una barbaridad. Pero ser esclavo en una ciudad como Pompeya, con un oficio en las manos, no era lo mismo que reventarse en una mina o en el campo. Un esclavo urbano con talento podía ganar un dinerillo aparte,
el peculio, ahorrarlo y comprarse la libertad. Y aquí viene lo sorprendente. Cuando un esclavo era liberado, se convertía en liberto, un ciudadano con casi todos los derechos, y sus hijos ya nacían libres, ciudadanos romanos de pleno derecho. Por las calles de Pompeya paseaban antiguos esclavos que se habían hecho ricos, comerciantes con villas, hombres cuyos nietos llegarían a mandar. Era de las pocas sociedades donde el de más abajo podía, con suerte y oficio, subir hasta arriba. Prisca lo sabía, por eso amasaba de noche, por eso contaba las monedas, no soñaba con huir, soñaba con ganarse un nombre, porque Prisca no recordaba un mundo sin aquel olor a pan. Su madre había amasado en ese mismo obrador y había muerto joven, de unas fiebres, cuando Prisca tenía 9 años. Modesto, que no sabía consolar, hizo lo único que se le ocurrió. Aquella noche, en vez de mandarla a dormir, la sentó a su lado y le enseñó a tacer los cortes del pan, los 6 cortes que dividen la hogaza en porciones. Mientras tengas esto en las manos, le dijo, señalándole los dedos llenos de harina, ¿nunca te vas a morir de hambre, niña? No volvieron a hablar de la madre, pero cada madrugada, durante 13 años, habían amasado codo con codo, en silencio, antes de que despertara el mundo. Esa era toda su familia, un panadero gruñón y una aprendiza terca, unidos por la harina. Quédate con esto, porque es la primera de las ironías de hoy. A Prisca le faltaban semanas para ser libre, le faltaban horas. Salieron a la calle las primeras hogazas y Pompeya empezó a despertar. Y deja que te pasee por ella, porque era una maravilla, y la conocemos calle por calle. Pompeya era una ciudad mediana, de unos 10 o 12.000 habitantes, junto al mar, en la región más rica y presumida de Italia, la Campania. Era un sitio de veraneo de los romanos pudientes, lleno de villas, viñedos y huertos. El suelo era negro y fértil, fértil precisamente por la ceniza de antiguas erupciones, aunque eso ellos no lo sabían. Para ellos el Vesubio no era un volcán, era solo una montaña verde, cubierta de viñas, donde pastaban las cabras. Nadie en Pompeya, ni el más viejo, recordaba que aquello pudiera escupir fuego. Habían olvidado lo que era. Las calles estaban empedradas con grandes losas de piedra, y tenían una cosa ingeniosísima, pasos de peatones elevados, bloques de piedra puestos de trecho en trecho para cruzar sin pisar el agua sucia y el barro que corría por la calzada, con huecos entre ellos justo del ancho de las ruedas de los carros. Un paso de cebra de hace 2000 años. Por esas calles, a esa hora, ya olía a todo. A pan, sí, pero también a pescado, a orina de las lavanderías, que usaban orina para limpiar la lana, te lo juro, a guiso, a pan de higo, a las flores de los jardines y al humo de 100 hornos. Prisca cargó una cesta y salió a repartir. Y aquí te voy a contar otra cosa que parece de hoy y es de entonces. En Pompeya casi nadie cocinaba en casa. La gente común vivía en pisos pequeños, sin cocina, y comía fuera, en la calle. Había unos 80 locales de comida rápida, los Thermopolia. Imagínate un mostrador de piedra que da a la calle, con unas tinajas empotradas, y dentro guisos calientes, lentejas, garbanzos, carne especiada, vino caliente con miel. Comida para llevar. En uno de esos mostradores, los arqueólogos encontraron restos de pato, de cerdo, de cabra, de pescado, de caracoles, todo mezclado en una especie de paella picante. Y al lado, el ingrediente que no faltaba en ninguna mesa romana, el garum, una salsa hecha con vísceras de pescado, fermentadas al sol durante meses. Olía a demonios y les encantaba, la echaban a todo. Pompeya, de hecho, era famosa por fabricar el mejor garum del imperio, una ciudad que olía, a partes iguales, a pan recién hecho y a pescado podrido. Así era la vida. Y mientras Prisca cruzaba la ciudad con su cesta, deja que te enseñe por dónde pasaba, porque cada esquina de Pompeya nos ha llegado, y cada una cuenta algo. Pasaba por delante de las termas, que a esa hora ya encendían los hornos. Las termas eran el corazón de la ciudad. No ibas a lavarte, ibas a vivir. Tenían una sala fría, una templada y una caliente, y todo se calentaba con un sistema que aún hoy asombra a los ingenieros, el hipocausto. El suelo estaba elevado sobre columnitas de ladrillo, y por debajo circulaba el aire de un horno, calentando las losas y las paredes huecas.
agua caliente en el siglo I. Dentro había masajistas, depiladores. Sí, había un esclavo cuyo trabajo era arrancar pelos, y se oían los gritos desde la calle, vendedores de pasteles y sobre todo conversación, política, negocios, cotilleos, citas. Medio Pompeya se enteraba de todo en las termas. Pasaba también cerca del anfiteatro, el más antiguo de piedra que se conserva en el mundo romano, donde cabían 20.000 personas, más que toda la población de la ciudad, porque venían de los pueblos de alrededor. Y aquí va un dato buenísimo, real, de los de contar en una cena. 20 años antes, durante unos juegos de gladiadores, los pompeyanos y los vecinos de la cercana Nuceria se enzarzaron en una pelea brutal en las gradas, una batalla campal con muertos y heridos, hinchas de dos ciudades a navajazos. El escándalo llegó hasta Roma, hasta el propio emperador Nerón, y el Senado castigó a Pompeya prohibiéndole los combates de gladiadores durante 10 años, como una sanción de hoy a un equipo de fútbol por la bronca de sus ultras. Lo sabemos por el historiador Tácito y por una pintura que dejaron en una pared, presumiendo de la pelea. 2000 años y seguimos igual. Pasaba por el foro, el gran espacio público, rodeado de templos y rematado al fondo, perfecta, por la silueta verde del Vesubio, el templo de Júpiter, el de Apolo, el mercado, la basílica donde se juzgaban los pleitos, todo de mármol y color, porque Pompeya, que ahora imaginamos de un gris ceniza, era en realidad una ciudad de colores chillones, paredes rojas, amarillas, azules, llenas de pinturas, y por todas partes las grúas y los andamios de las obras, porque, y esto es clave para lo que viene, 17 años antes, en el año 62, un gran terremoto había sacudido Campania y derribado media Pompeya. La ciudad llevaba 17 años reconstruyéndose, ladrillo a ladrillo. Estaban tan acostumbrados a que la tierra temblara que ya no le tenían miedo. Ese fue, quizá, su error más mortal, confundir la costumbre con la seguridad. Y por todas partes, la vida pequeña, los carros de vino bajando de las laderas del Vesubio, porque aquel volcán dormido daba uno de los vinos más famosos de Italia. Los perros, tantos que en la entrada de una casa pusieron un mosaico que se ha hecho célebre, un perro de colmillos enseñados y una palabra debajo, cabe canem, cuidado con el perro, los niños jugando con tabas, las mujeres en las fuentes. Todo eso vio Prisca esa mañana. Todo eso, exactamente, está hoy bajo tierra o en los museos. Por eso te lo puedo contar con esta precisión, porque quedó congelado. Mientras Prisca repartía, las paredes le hablaban, porque las paredes de Pompeya estaban llenas de escritura, grafitis por todas partes, y los hemos conservado. Había de todo, propaganda electoral pintada en rojo, vota a este, que es buen hombre, anuncios de combates de gladiadores, listas de precios, pero sobre todo había gente normal diciendo tonterías, igual que ahora. En una pared alguien escribió: «Aquí Marco ama a Spendusa». En otra, un despechado: «Quien me lea, que se vaya al cuervo», su manera de mandar a paseo. Había insultos, presumidos, que anunciaban sus conquistas, y hasta uno entrañable que decía, más o menos: «Admiro, pared, que no te hayas derrumbado, soportando las tonterías de tantos que escriben en ti». Pompeya era una ciudad parlanchina, viva, un poco gamberra. Quédate con esa imagen, porque es importante que la sientas viva antes de lo que viene. Esa mañana, además, había nervios de fiesta, faltaban días para las fiestas de un dios y la ciudad llevaba semanas un poco rara. Te explico, porque esto es verdad y es escalofriante. En los días anteriores había habido pequeños temblores de tierra, pero en Campania los temblores eran normales. 17 años antes, un terremoto fuerte había tirado medio Pompeya y la estaban reconstruyendo todavía. Así que nadie le dio importancia. Además, esa mañana habían pasado dos cosas curiosas. Varias fuentes y pozos se habían quedado sin agua de golpe y los perros estaban inquietos, ladrando sin motivo. Los animales lo sabían, la gente no, la gente estaba pensando en la fiesta. Prisca, en su ruta, se cruzó con todos ellos, con el tabernero que le debía dinero, con la matrona rica que le compraba el pan más caro, con los niños que corrían entre las piernas, con un grupo de hombres discutiendo a gritos junto a unas termas.
Las termas de Pompeya eran el centro social, con su sistema de calefacción por debajo del suelo, el hipocausto, agua caliente, fría y templada, masajistas, vendedores de comida, cotilleo. Ir a los baños no era lavarse, era el bar, el gimnasio y la plaza, todo junto. A mediodía iría medio Pompeya. En una de las últimas casas de su ruta vivía una mujer joven, Salvia, con un bebé de pocos meses. El marido era marinero y andaba embarcado. Salvia le compraba a la Prisca el pan de cada día y, sin tener mucho, siempre le guardaba un higo o un puñado de aceitunas, porque entre mujeres solas una se cuida a la otra. Esa mañana el bebé estaba inquieto, no paraba de llorar, y Salvia, ojerosa, le dijo medio en broma: «Hasta los perros andan locos hoy, Prisca. Será el calor». Prisca le hizo una carantoña al niño, le dejó una hogaza de más sin cobrarla y siguió su camino. «Quédate con Salvia y con ese bebé». No porque vaya Costa a contarte su final, no lo sé, nadie lo sabe, sino porque eran reales 1000 Salvias y 1000 bebés, y la historia, que se acuerda de los emperadores, casi nunca se acuerda de ellos. Hoy, por un rato, nos vamos a acordar. Prisca volvió a la panadería con la cesta vacía, el sol ya alto, calculando cuánto le faltaba en el tarro. Estaba contenta. Era, de verdad, un buen día. Solo que ese mediodía no llegó como los demás. Eran cerca de las 12. Prisca volvía hacia la panadería con la cesta vacía y el tarro de las monedas en la cabeza. Esa noche pensaba contarlas otra vez. Y entonces lo oyó. Todo el mundo lo oyó. Un estruendo que no venía de ninguna parte y venía de todas. Un golpe seco y profundo, como si la tierra hubiera tosido. Se hizo un silencio raro. Los pájaros callaron. Y Prisca, como toda Pompeya, levantó la vista hacia la montaña verde de siempre. La montaña ya no estaba. En su lugar, subiendo al cielo a una velocidad imposible, crecía una columna gigantesca, negra y blanca, de humo, ceniza y piedra, que se elevaba y se elevaba sin parar. Hoy sabemos que esa columna llegó a más de 30 kilómetros de altura, 30 kilómetros, y arriba se abría, se aplastaba contra el techo del cielo y se extendía hacia los lados. Plinio el joven, un chico de 17 años, que lo vio desde la otra orilla de la bahía, la describió con una imagen que se ha quedado para siempre. Dijo que parecía un pino enorme, con su tronco subiendo recto y su copa abriéndose en lo alto. Gracias a él, los vulcanólogos de hoy llaman a este tipo de erupciones, las más explosivas, erupciones plinianas. Un crío de 17 años le puso nombre a la furia de la tierra. Al principio, en Pompeya, no hubo pánico, hubo asombro. La gente salió a las calles, señalaba, comentaba. Era un espectáculo, algo nunca visto. Modesto salió de la panadería limpiándose las manos en el delantal y se quedó mirando con la boca abierta. Prisca llegó corriendo y se puso a su lado. «¿Qué es eso, Modesto?» Y Modesto, que en 20 años nunca había dicho «no sé», dijo «no sé». Y aquí está la trampa mortal de Pompeya, y quiero que la entiendas, porque explica por qué murió tanta gente. No murieron de golpe, tuvieron tiempo, tuvieron horas, pero el peligro no se parecía a nada que conocieran, y la mayoría no supo leerlo, porque al rato el viento empezó a empujar aquella copa de pino hacia el sur, hacia Pompeya, y del cielo empezó a caer una lluvia que no era de agua, era de piedra, piedra pómez, unas piedrecitas grises, ligeras, porosas, calientes. Al principio caían sueltas, como un granizo extraño, y los niños hasta las cogían, pero caían más, y más, y más rápido. En una hora las calles tenían un palmo, luego 2. La piedra pómez es ligera, sí, pero cuando caen toneladas y toneladas durante horas, pesa como el mundo. Mucha gente hizo lo que parecía sensato, meterse en casa, cerrar, esperar a que pasara, y esa fue, para muchos, la decisión equivocada, porque la piedra seguía cayendo, sin parar, durante horas, y se iba acumulando en los tejados, medio metro, 1 metro, metro y medio, y los tejados, planos, empezaron a ceder. Casas enteras se desplomaron sobre las familias que se habían refugiado dentro pensando que estaban a salvo. Otros decidieron huir, y salir a la calle era un infierno distinto. Oscuridad de noche cerrada a plena tarde,
porque la columna tapaba el sol, lluvia de piedra golpeándote la cabeza, el suelo subiendo bajo tus pies. La gente caminaba con almohadas atadas a la cabeza para protegerse de las piedras. Lo sabemos porque Plinio el joven lo escribió. La gente huía con cojines y almohadas sujetos con trapos sobre el pelo. Imagínate la escena, una ciudad entera, a oscuras, huyendo bajo una lluvia de fuego, con almohadas en la cabeza, a la luz de las antorchas que el viento apagaba. Y en esas horas Pompeya entera se desnudó, como se desnuda la gente cuando cree que se acaba el mundo. Lo sabemos por dónde y cómo aparecieron los cuerpos y las cosas. Hubo quien corrió a los templos a rezar, a pedirle a los dioses que pararan aquello. Se han encontrado restos en los santuarios, de rodillas. Hubo quien, en mitad del caos, pensó en lo suyo. Hombres que murieron cargando un saco de monedas, una mujer con su joyero apretado contra el pecho, un médico que no soltó su caja de instrumentos. Hubo quien no quiso dejar atrás lo que amaba, dueños que murieron junto a sus animales, padres tapando a sus hijos con su propio cuerpo. Y hubo de todo lo demás, porque la gente es gente. Se cuenta que algunos saquearon casas vacías y otros simplemente se sentaron a beber vino a oscuras, esperando. Toda la condición humana, la noble y la mezquina, quedó retratada en una sola noche y enterrada tal cual. Pompeya no es solo una ciudad congelada, es el último día de miles de personas, congelado gesto a gesto. Y mientras tanto, en la panadería, Prisca y Modesto oían pasar todo aquello al otro lado de la puerta, los gritos, los carros, las plegarias, el llanto de los niños y por encima de todo el repiqueteo que no paraba. Modesto encendió una lámpara de aceite. A su luz temblona, las caras parecían de cera. La mula coceaba. Y Prisca, para no pensar, hizo lo único que sus manos sabían hacer, amasar. A oscuras, sin horno que funcionara ya, amasó una hogaza que nunca se cocería, solo para tener las manos ocupadas y que no le temblaran. Modesto la miró hacerlo y no dijo nada. Cada uno espantaba el miedo como podía. Modesto tomó una decisión. Nos quedamos, dijo. Esto pasará. Aguantamos en el horno, que es lo más sólido de la casa. Y Prisca le hizo caso, porque siempre le hacía caso. Atrancaron la puerta, metieron dentro a la mula, y se sentaron a esperar, oyendo el repiqueteo infinito de la piedra sobre el techo, como una lluvia que no termina nunca. Y aquí quiero que te detengas conmigo en lo más difícil de aquel día, que no fue la muerte, fue la decisión. Porque te repito, esto duró horas, y durante horas cada pompeyano tuvo que apostar su vida a una pregunta para la que nadie tenía respuesta. ¿Me quedo o huyo? Quedarte significaba jugártela, a que el tejado aguantara el peso de la piedra. Huir significaba salir a una oscuridad total, porque el sol llevaba horas tapado, era noche cerrada a mediodía, bajo una lluvia de piedras que te abrían la cabeza, sin saber hacia dónde, con el suelo subiendo bajo tus pies palmo a palmo. No había opción buena, solo había suerte. Pasadas unas horas, alguien aporreó la puerta. Era un vecino, un tintorero que Prisca conocía, con la túnica blanca de piedra molida y un corte sangrando en la frente. Gritaba que la gente bajaba hacia el puerto, que en el mar quizá hubiera salvación, que aquello no iba a parar. Tiraba de Prisca para que saliera, y Prisca miró a Modesto, y Modesto, terco como una piedra, negó con la cabeza. El que sale ahí fuera no vuelve. Aquí el techo aguanta, aquí esperamos. El vecino los maldijo y se fue, tragado por la oscuridad. Nunca sabremos si acertó él o acertaron ellos. Esa es la crueldad de Pompeya. Gente buena, sensata, tomando decisiones imposibles a ciegas, y la montaña echando los dados por todos. Y aquí va un dato que se me quedó clavado al preparar esto. Muchos de los cuerpos que se han encontrado en Pompeya no están en la calle, huyendo. Están dentro de las casas o aparecen ya en la última fase, lo que significa que muchísimos aguantaron la noche entera de lluvia de piedra y creyeron que ya habían sobrevivido a lo peor. Y de hecho, mientras cayó solo piedra, sobrevivir era posible. Lo que no podían imaginar es que lo peor no había llegado, que lo de verdad mortal venía con la mañana. Y déjame que ahora cruce la bahía un momento, porque al otro lado pasaba algo que sí conocemos con nombres y apellidos,
y es de las pocas veces que la historia nos deja un testigo de verdad. Al otro lado del Golfo, en Miseno, estaba la flota de guerra romana, y al mando estaba un hombre llamado Plinio, Plinio el Viejo. No era solo un almirante, era el hombre más curioso del imperio, un sabio que había escrito una enciclopedia inmensa intentando explicar toda la naturaleza, desde las estrellas hasta los insectos. Cuando vio la columna en forma de pino, su sobrino de 17 años, Plinio el Joven, se quedó en casa a estudiar, pero el viejo no. El viejo ordenó preparar las naves, primero por curiosidad científica, para ver de cerca aquel prodigio, y luego, cuando llegaron mensajes pidiendo auxilio desde las casas de la costa, por algo más noble, dijo aquella frase que se ha hecho famosa: «La fortuna ayuda a los valientes», y puso rumbo hacia el volcán para rescatar a la gente, mientras todos los demás huían en dirección contraria. Quédate con esto: el sabio más importante de Roma navegó hacia la montaña que mataba para salvar a desconocidos. Llegó a Estavia, a casa de un amigo, y allí, para calmar el pánico de los demás, hizo algo increíble. Cenó tranquilamente y se fue a dormir. Dicen que roncaba para que lo oyeran y se tranquilizaran, pero el aire se fue volviendo irrespirable, lleno de azufre y ceniza, y a la mañana siguiente, en aquella playa, Plinio el Viejo cayó muerto. Probablemente su corazón o los gases pudieron con él. El hombre que quiso entenderlo todo murió intentando ver de cerca lo único que no pudo explicar. Su sobrino contó todo esto, años después, en 2 cartas al historiador Tácito, y esas 2 cartas son la razón por la que hoy sabemos, hora por hora, lo que pasó. Un adolescente asustado, escribiendo lo que vio. Esa es, muchas veces, toda la historia que nos queda. Volvamos a Pompeya, a la panadería, donde Prisca y Modesto llevaban ya muchas horas a oscuras, oyendo caer la piedra. Era de noche, aunque hacía rato que daba igual el día y la noche. El techo del horno aguantaba, pero por las rendijas entraba un aire cada vez más caliente, más espeso, que raspaba la garganta. La mula se había vuelto loca de miedo, y Prisca, en la oscuridad, hizo una cosa. A tientas, sacó el ladrillo suelto, cogió su tarro de monedas y se lo metió bajo la túnica, pegado al pecho. Su libertad, por si acaso. Modesto la oyó, y en la oscuridad el viejo gruñón habló. Le dijo que esas monedas ya no las iban a necesitar para comprar nada. Prisca se quedó helada, pensando que se las iba a quitar, pero Modesto siguió, que llevaba un año decidido a darle la libertad por las fiestas, que el molino viejo era suyo, que abriera su panadería y marcara el pan con su nombre, como tantas veces le había oído soñar, en voz baja, creyendo que él dormía. «Pan de Prisca», dijo el viejo en la oscuridad, y se le rompió un poco la voz. «Suena bien». Prisca lloró, no de miedo, de otra cosa. Acababa de ser libre, en el peor momento de la historia para serlo. Y aquí tienes la segunda gran ironía de hoy, la que más me duele. Hay regalos que llegan justo cuando ya no sirven, pero te diré una cosa que pensé al imaginarla. Quizá sí servía. Quizá esas palabras, en aquella oscuridad, fueron lo único limpio de toda aquella noche. A veces la libertad no es para usarla, es solo para saber que la tuviste, y entonces, hacia el amanecer, todo cambió, para peor, porque hasta ese momento había caído piedra, molesta, peligrosa, mortal si te atrapaba dentro de una casa hundida, pero lo que vino después fue otra cosa. La columna de 30 kilómetros, agotada, empezó a derrumbarse sobre sí misma, y al caer, generó lo más letal de todo, los flujos piroclásticos. Te explico qué es, porque es la palabra clave para entender la muerte de Pompeya. Un flujo piroclástico es una avalancha de gas y ceniza ardiendo a varios cientos de grados que baja por la ladera del volcán a la velocidad de un tren, 200, 300 kilómetros por hora. No puedes correr, no puedes esconderte, no hay nada que hacer. Las primeras oleadas arrasaron Herculano, la ciudad que estaba más cerca, al pie mismo del volcán, y lo que pasó en Herculano merece un momento, porque fue distinto y aún más brutal. A Herculano apenas le había caído piedra. Sus habitantes pensaron que se habían librado. Muchos bajaron a la playa, a los embarcaderos, a esperar que la flota viniera a rescatarlos por mar. Y allí, en unos cobertizos de piedra junto al agua, se refugiaron centenares, apretados, con sus joyas y sus monedas y sus niños, mirando al mar,
esperando los barcos que Plinio el Viejo no llegó a tiempo de mandar. Los barcos no llegaron. Llegó la nube ardiente. El calor fue tan extremo, cientos de grados en un instante, que aquellas personas murieron en el acto, sin tiempo a sufrir, casi sin cambiar de postura. Sus esqueletos se descubrieron, todos juntos, en aquellos cobertizos, en los años 80 del siglo XX. Durante siglos se creyó que en Herculano casi no había habido víctimas, porque no se encontraban cuerpos. Estaban todos en la orilla, esperando un rescate, abrazados de cara al mar. Y luego, ya de mañana, las oleadas llegaron a Pompeya. Una nube ardiente bajó por las calles que Prisca conocía de memoria, las mismas de los grafitis y los pasos de peatones, y en cuestión de segundos el aire se volvió fuego. La mayoría de los que seguían vivos en Pompeya, los que habían aguantado toda la noche pensando que ya habían visto lo peor, murieron así, casi instantáneamente, por el calor abrasador. Un estudio reciente calculó que algunos pompeyanos agonizaron, entre el principio y el final, durante muchas horas, pero el golpe final, el de la mañana, fue cosa de momentos. No te voy a contar el final de Prisca y de Modesto con detalle, porque hay cosas que no necesito describirte para que las sientas y porque el sufrimiento real de aquella gente merece respeto, no espectáculo. Te diré solo lo que de verdad importa, que estaban juntos, que el viejo no se separó de ella, y que cuando todo acabó, la ceniza lo cubrió todo, suave y silenciosa, como una nieve gris, metro sobre metro, hasta que Pompeya entera, las casas, las calles, los grafitis, los hornos, la gente, quedó debajo, a varios metros de profundidad, y se hizo el silencio. Un silencio que iba a durar casi 1700 años. Y aquí, cuando crees que esta es solo una historia triste, llega el giro, el motivo por el que hoy te la puedo contar. Porque aquella ceniza que mató Pompeya fue, a la vez, lo que la salvó del olvido. ¿Te acuerdas de la pregunta del principio? Pompeya murió en menos de un día, pero, al morir tan rápido y quedar sellada bajo metros de ceniza, se congeló en el tiempo. No fue saqueada poco a poco, ni se cayó a pedazos durante siglos, ni la cubrieron otras ciudades encima. Quedó tapada, intacta, como una fotografía, el pan en el horno, el garum en las tinajas, los grafitis en las paredes, la comida en los mostradores, hasta unos huevos y unas nueces que alguien dejó sobre una mesa antes de salir corriendo. Todo quedó ahí, esperando, y durante casi 1700 años nadie volvió a verla. Esto también es difícil de creer. Pompeya no es que se perdiera y la buscaran, es que se olvidó por completo. La ceniza se cubrió de tierra, la tierra de hierba, y encima plantaron viñedos y construyeron caseríos. La gente que vivía justo sobre Pompeya no tenía ni ata idea de que bajo sus pies, a unos metros, había una ciudad entera con su gente dentro. Se perdió hasta el nombre exacto del sitio. Durante 17 siglos, Pompeya fue un campo cualquiera, hasta que en el siglo XVIII, cavando para construir, empezaron a salir cosas, trozos de mármol, monedas, estatuas. En 1748 comenzaron las excavaciones de verdad, y lo que apareció dejó a Europa sin aliento, porque no era una ruina más, de esas medio derruidas y saqueadas, era una ciudad romana entera, con sus calles, sus casas pintadas, sus tiendas, sus letrinas, su comida. Por primera vez, la gente no leía cómo vivían los antiguos romanos, lo veía. Podía meterse en la cocina de un romano, leer los insultos de sus paredes, ver el pan en su horno. Pompeya cambió para siempre nuestra forma de entender la historia. Toda Europa se obsesionó. Reyes y aristócratas hacían cola para visitarla. Era parada obligada del gran viaje de formación de la época. El poeta Goethe la visitó y escribió una frase que lo resume todo, que muchas desgracias ha habido en el mundo, pero pocas han dado tanta alegría a la posteridad. Una ciudad muerta enseñándonos a los vivos cómo se vivía de verdad. Y la gente. Esto es lo más extraordinario, y es verdad. Los cuerpos de los pompeyanos, atrapados en la ceniza, con el tiempo se descompusieron y dejaron huecos vacíos con su forma exacta. Durante siglos nadie supo qué hacer con esos huecos, hasta que en el siglo XIX un arqueólogo llamado Giuseppe Fiorelli tuvo una idea genial: rellenar los huecos con yeso líquido.
dejar que el yeso se endureciera y luego retirar la ceniza alrededor. ¿Y qué aparecía? La persona, el molde exacto de un pompeyano en el instante final, la postura, los pliegues de la ropa, a veces la expresión de la cara. Hoy puedes verlos. Una madre abrazando a su hijo, un perro encadenado retorciéndose, un hombre sentado, tapándose la boca, personas comunes, congeladas en su último gesto, hace 2000 años. Y déjame terminar con algo que pasó hace muy poco y que me parece la lección perfecta de esta historia. Durante más de un siglo, contemplando esos moldes, la gente se inventó historias bonitas. Esta es una madre con su hijo, estas dos son hermanas abrazadas. Pues bien, hace poco, los científicos extrajeron ADN de los huesos que quedaban dentro de algunos moldes, y resultó que casi todo lo que creíamos era mentira. La supuesta madre que abrazaba al niño era un hombre, y ni siquiera era su pariente. Las dos hermanas abrazadas, había un hombre entre ellas. No sabemos quiénes eran, ni qué eran el uno del otro. Solo sabemos que, en el último segundo de sus vidas, unos desconocidos se buscaron para morir abrazados, y a mí eso me parece, en realidad, mucho más bonito que cualquier historia que nos hubiéramos inventado. Y ahora, como te prometo siempre, separemos lo que es verdad de lo que he imaginado. Es verdad casi todo el marco. El Vesubio entró en erupción en el año 79 después de Cristo. Hoy se cree que el 24 de octubre, y no en agosto, como se dijo durante siglos. Lo apoyan unas víctimas que aparecieron con ropa de lana, de otoño, y una inscripción a carboncillo. Es verdad que empezó hacia el mediodía, que la columna alcanzó más de 30 kilómetros, y que Plinio el Joven la describió como un pino, en 2 cartas reales al historiador Tácito, que son nuestra principal fuente. Es verdad que primero cayó piedra pómez durante horas, que mucha gente murió aplastada en sus casas o huyó con almohadas atadas a la cabeza, y que el golpe final fueron los flujos piroclásticos, avalanchas de gas ardiente. Es verdad Plinio el Viejo, el sabio y almirante que navegó hacia el volcán para rescatar gente y murió en la playa de Estavia. Son verdad las 34 panaderías, los panes redondos con cortes, el pan carbonizado hallado dentro de un horno, los 80 locales de comida rápida, el garum, los grafitis de las paredes, incluido el de la pared que aguanta tantas tonterías, los pasos de peatones y los temblores y pozos secos de los días previos. Y son verdad los moldes de yeso de Fiorelli y el estudio de ADN reciente que desmontó las historias que nos habíamos inventado sobre ellos. Son verdad también el terremoto del año 62 que tenía la ciudad en obras, la batalla campal entre aficionados de Pompeya y Nuceria, que le costó 10 años sin combates de gladiadores, el vino del Vesubio, el mosaico del Cave Canem, y los centenares de esqueletos hallados en los embarcaderos de Herculano, esperando de cara al mar un rescate que no llegó. Y es verdad que Pompeya se olvidó por completo durante casi 17 siglos, hasta que en 1748 empezaron a sacar la primaretil a la luz y dejó a Europa sin aliento. Prisca y Modesto, en cambio, son invención mía. De ellos la historia no guarda registro, porque no existieron, pero existieron a miles, panaderos, esclavas, gente común que esa mañana metió el pan en el horno sin saber que era el último. La panadería de Modesto está inspirada en una panadería real de Pompeya, y el pan que Prisca metió en el horno al empezar esta historia, ese pan existe, lo puedes ver, lleva casi 2000 años esperando a salir. Esos son los días de entonces, los días en que las personas comunes vivieron los momentos extraordinarios. Gracias por acompañarme a Pompeya. Y recuerda la pregunta del principio, una ciudad entera puede desaparecer en menos de un día, y, a veces, justo lo que la destruye es lo que la salva del olvido. Si te ha gustado, suscríbete, déjame en comentarios a qué época y lugar te gustaría viajar la próxima vez, y compártelo con esa persona que siempre dice, qué tranquilo se ve ese volcán. Soy Tessa, y nos vemos en el próximo capítulo de Días de Entonces.